La única verdad es la realidad, decía alguien que formó un movimiento que de entrada parecía una bolsa de gatos, pero que 75 años después sigue siendo la identidad política más importante del país. La frase parece una obviedad, pero no es de Perogrullo. No la dijo Perogrullo, aunque el apellido de quien la dijo también empieza con pero. Insisto, la frase puede ser leída como una obviedad, sí, pero las obviedades tienen la enorme virtud de ser verdades irrefutables. Sí, verdades irrefutables como la realidad. O sea que sí, está claro, la única verdad es la realidad, pero ¿qué es la realidad? Ahí sí la cosa se pone un poco más compleja. Si hablamos de política, podemos acordar que realidad es mejorar la calidad de vida de la gente. Realidad es dar soluciones concretas. Realidad es que la gente tenga trabajo, que pueda satisfacer sus necesidades básicas, que haya un sistema de salud y educación que funcionen, que haya justicia, igualdad de derechos y de oportunidades, infraestructura, acceso a la vivienda, salario digno. Todo eso forma parte de la realidad, de lo concreto. Pero hay en la política un terreno más dudoso, el terreno de la representación. ¿Cuánto importan los gestos de un dirigente? ¿Es eso la antesala de la implementación de una política en la dirección del gesto que se tiene? ¿O es en cambio un paliativo, una forma de congraciarse con un determinado público sin necesidad de que ese gesto se traduzca en hechos reales? Un presidente electo sacándose una foto con una gorra junto a un pibe estigmatizado y agredido por portación de rostro no es más que un gesto, un gran gesto. Porque no es cualquier persona la que hace ese gesto. El poder simbólico de una figura política como un presidente electo es enorme. Se trata de un gesto que advierte, que contagia, que tiene un valor pedagógico enorme hacia el resto de la sociedad. Pero lo mejor de todo es que el gesto genera un compromiso. Es a partir de esa foto que la sociedad se sentirá con todo el derecho de exigirle al presidente electo que tome medidas que vayan en dirección de lo que plantea en esa foto y con esa foto. Los gestos serían entonces cheques que estamos en condiciones de poder y exigir cobrar. A ver, los gestos son eso, gestos. La realidad es otra cosa. Aunque los gestos también son reales y constituyen realidad. Porque, parafraseando a ese señor cuyo apellido empieza con pero, en un mundo de realidades gestuales, la única verdad es la política. Es la política, estúpido. Es la política estúpida. Es la política estúpida. Es la política. Es la política estúpido. Es la política estúpida. Es la política estúpida. Es la política. Hola y bienvenidos. Esto es La Política. Hola Marchetti, ¿cómo va? ¿Cómo va, Rosy Galo? Bien, muy contenta, así, rara, como encendida. Bien, ¿así? Sí, no sé por qué. No sé, ¿será que hay luna en Júpiter? ¿Puede ser? Creo que todavía me dura la alegría por el resultado de las elecciones. Cierto, el resultado de las elecciones, sí. ¡Se van! Sí, se van. Lo que, no sé ahora,
¿Qué noticias hay? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué Bueno, pasa? está raro el panorama porque vos sabés, Pablo, que hay más noticias relacionadas con Alberto Fernández que con Mauricio Macri, que es el presidente aún en ejercicio de sus funciones. ¿Ah, sí? ¿Y cuál, por ejemplo? ¿Qué noticias? Bueno, Alberto Fernández recibió a Brian, el pibe que fue estigmatizado en redes sociales por fiscalizar, ser presidente en realidad de mesa, usando gorrita y campera deportiva. Ajá, ¿y qué más? Axel Kicillof se juntó con la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, para pedirle que retrotraiga el tarifazo a los servicios que había anunciado. La verdad que todo muy aburrido. Todo bien, pero aburrido. Las buenas noticias no garpan tanto. Y bueno, yo te cuento lo que pasa. A ver. Tratemos de ver si aparece algo, porque si no es un embole. Macri, que nos tiene acostumbrado a las peores barbaridades, ¿no dijo alguna burrada? Carrió, ponele. Carrió no dijo. Bueno, sí. Carrió tiró un anuncio, dijo que se retira definitivamente de la política. Nah. Que su misión... Me estás jodiendo. No, su misión ya estaba cumplida. Es más, a fin de año deja la banca como diputada y se retira, se va con Republiquita. Quedaste como mute. No sé ¿Qué qué pasó? decir. Realmente no sé qué decir. Estás entristecido, No sé apagado. qué decir, Eugenio, no sé. Emocionado. Es que, a ver, estos personajes finalmente hacen a nuestra idiosincrasia política, ¿no? Te habías encariñado Es ya. entrañable. Y sí, la verdad que un poco sí. Bueno. No, estoy un poco emocionado. Estoy bastante triste, te tengo que confesar. Bueno, pero Bastante tranquilo, triste. porque pará. Todavía tenemos un rato más de Lacunza, Marcos Peña, Sí. Mauricio Macri. Sí, bueno, pero no me vas a comparar, no me vas a comparar. Yo estoy triste. No te digo como cuando se supo el resultado de ADN que dijo que Marta Holgado no era la hija de Perón. Pero estoy triste. Y además, no solo por Carrió, pienso en Pichetto, por ejemplo. No, bueno, estás jodiendo. Bueno, pobre Pichetto, imagínate. El tipo, 50 años dedicados a trabajar sirviendo al pueblo y a la patria. ¿De qué va a trabajar ahora? ¿Qué va a manejar un Uber, Pichetto? ¿Va a salir a pedalear en algún delivery ahí acompañado por venezolanos de esos que él tanto ama? ¿Qué va a hacer el pobre Eso sí Pichetto? sería un buen chiste, pero me parece que va a haber que esperar un tiempo. Y de acá hasta diciembre va a ser difícil seguir dándote buenas noticias. Sí, el problema es que yo viste, me tengo que morder un poco la lengua, porque me están dando ganas de salir alguna cosita un poco picante, digamos, preguntarme, por ejemplo, ¿hasta dónde llega el todos de frente de todas Bueno, o todes o ya empezamos. todes? Sí, qué sé yo. No ¿Por está qué no bien. esperemos? No está bien de esperemos. preguntarse eso Hasta el ahora. 10 de diciembre gobierna Mauricio Macri. Después, además del 10 de diciembre, hay que empezar a gobernar un país precedido por Mauricio Macri. Así que no va a estar fácil. No. Banquemos un poco con los Es cuestionamientos. verdad lo que estás diciendo, la verdad, yo te entiendo. Lo que pasa es que a mí me da como un déjà vu y ya empiezo, viste, a tener miedo, me va a entrar a decir, le estás haciendo el juego a la derecha y ese tipo de cosas. Yo no puedo, yo creo, a ver, no creo que el progresismo pueda conmigo, espero, al menos yo necesito y quiero seguir siendo anarcoperonista. Sí, bueno, yo también seguir siendo femininja y peronista. Al fin y al cabo, igual, en este país hay solo, ya se dijo, dos identidades políticas. ¿Dos? Dos. Dos. Peronismo y antiperonismo. Ajá. O sea que somos todos peronistas. Nosotros sí, yo creo que, bueno, un poco más, poco menos. Lo importante es que somos autogestivos y al fin y al cabo hacemos y decimos lo que queremos. Bueno, justamente por eso se llama así este programa, ¿no? Exactamente, porque no es hacer lo que se quiere, sino es la política. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Chatea con la ciudad para saber más. Vamos, Buenos Aires. Es la política estúpida, es la política. Es la política estúpido. Valeria Salech un día vio como una mujer estadounidense contaba sobre los beneficios del aceite de cannabis y ese día su vida cambió. Era mamá de Emiliano, un joven diagnosticado con epilepsia y autismo y marcado por distintos tratamientos que no le hacían bien.
Decidió probar con su propio hijo la teoría de que una planta prohibida le podría hacer bien para la salud. Y así fue. Valeria y Emiliano empezaron a cultivar un sueño que en marzo de 2017 se convirtió en ley. Mientras cientos de madres, padres e hijes copaban las calles, se sancionó la ley de uso medicinal del cannabis. Pero esa letra hoy está lejos de cumplirse. Por eso, Valeria fundó la ONG Mamá Cultiva, desde donde sigue luchando contra la criminalización y acompañando a familias. Junto a cientos de madres, reclama el acceso a la salud porque ya comprobó en su propia historia los beneficios del aceite de cannabis sobre distintas enfermedades. Valeria plantó una semilla que sigue brotando en las sonrisas de su hijo Emiliano y de muchos más. Por eso le queremos preguntar, primero darte la bienvenida, ¿vale? Agradecerte por haber venido. Gracias. Y queremos saber cómo nació Mamá Cultiva. Nació en el Congreso, una cosa de locos, porque ayer yo lo pensaba en términos históricos, ¿no? ¿Cómo puede ser? No fui yo la que hizo que nazca. Hay una mamá de Villa Gesell que fue la primera en hacer público esto del uso de cannabis para epilepsia, que se había contactado con diputadas en el Congreso y creo que fue el 23 de marzo del 2016, en un escenario oscurísimo, veo en Facebook que la diputada Diana Conti presentaba un proyecto de ley para despenalización de cannabis cuando el uso era medicinal. Y fui sola, porque sí, porque me gusta la política, y me encontré con que estaba Diana Conti, esta mamá de Villa Gesell, y un montón de diputadas mujeres, que es raro de ver. Cuando se presenta un proyecto de ley, por lo general está lleno de varones, en los escritorios, los que escuchan son varones también. Y estaban Vicky Donda, Carolina Gailiar, me voy a olvidar de Gabriela Troyano, me voy a olvidar de algunas, pero eran todas mujeres y era muy llamativo. Y lo otro llamativo era que del otro lado también había mujeres. Me puse a hablar con un montón de ellas y yo me daba cuenta que estaba buena la intención de la mamá de Villa Gesell, la mamá de Josefina, era por donde había que ir, porque era la primera vez que se planteaba el tema desde una perspectiva de salud, pero ella sola, o sea, porque una mamá use cannabis, no iba a pasar nada. Entonces pensé rápidamente, y se lo dije a alguien que tenía al lado, hay que armar un colectivo de mujeres, mayormente madres, o por lo menos digamos que somos todas madres, aunque no seamos, e ir a pelear como colectivo. Siempre iba a tener mucha más potencia ese discurso que el individual. Siempre es más potente lo colectivo que lo individual y evidentemente funcionó, y el hecho de que la voz cantante la llevara una madre también funcionó en una sociedad tan patriarcal como la nuestra, donde las madres somos prácticamente vírgenes. Bueno, la voz nuestra no se cuestiona, ¿no? Hay una moralina ahí que juega a nuestro favor y no se cuestiona, con lo cual se consiguió una ley que no es la que queríamos. Básicamente no fuimos a pedir permiso para investigar, pero bueno, era lo posible dentro de ese escenario, que ya te digo, para mí fue llamativo que habiendo asumido un gobierno tan conservador y que después se mostró tan represivo, lograr un avance en cannabis era como hacer un gol de visitante prácticamente. Y efectivamente, por eso apoyamos la ley que se terminó promulgando, que no era la que queríamos, pero era un paso importante, era un paso que nos permitía hablar del tema. Fui a la mesa de Mirta Legrand, digamos, pudimos instalar una cuestión que desde un lugar políticamente correcto. Ahora, no es la ley que querían, pero es un paso importante, decís, pero no se cumple esa ley. Claro, no se cumple. Es un paso importante en cuanto a la legitimidad que pudimos conseguir. Pero fue una jugada de estas marketineras del gobierno actual, ¿no? Es como la tapa del Clarín fue: se aprobó el cannabis medicinal. No me lo olvido más porque lo vi y me dio gracia. Bueno,
está bien. Sí, Bueno, sí, sí. ponele. Eso en tapa de Clarín. Claro, es sí. como, qué sé yo. De última decía cannabis medicinal, que eso ya era un avance Claro. y era una otra manera de ver a la misma planta que los pibes vienen reclamando hace 20 años. Sí. Decía cannabis y la gente lo aceptó. La batalla ganada es esa. Ahora, después fue una ley que terminó siendo letra muerta, ¿no? Es como, no se implementa. Habla del CONICET, habla del INTA, habla de las universidades, habla de una autoridad de aplicación que es el Ministerio de Salud y Que no hay. hoy todo eso no existe. O sea, el CONICET no tiene presupuesto, No hay el INTA Ministerio de tampoco. Salud. No existe, El Ministerio de claro. Salud es una secretaría, digamos. Era Y además, ¿qué enmiendas le faltarían a la ley? ¿Por qué no es la ley que ustedes querían? Más allá de que no se aplique, ¿qué le corregirías a la ley? ¿O le agregarías? No, le o- falta el autocultivo como primera medida. Le falta el uso. Porque la ley es una ley de investigación médico y científica del uso del cannabis. No es de uso. No es una ley de uso. Le falta todo. No está apuntada a los pacientes. No está pensada para subsanar nada. Está pensada para desarrollar, si querés, investigación en Argentina, que no estaría mal, porque yo creo que tenemos materia gris de sobra, pero si eso no tiene un presupuesto, tampoco es que los becarios se van a poner a estudiar gratuitamente, nada. Es complejo, pero es un puntapié. Hubiera sido, si tenía presupuesto y se tomaba seriamente, un paso muy importante, sobre todo en la región, porque no es por mandarme acá me sale Maradona de adentro, que todos llevamos dentro. Yo creo que todos tenemos un Maradona interior, en donde yo estoy convencida de que los científicos argentinos, las científicas, la materia gris que tiene la Argentina es muy envidiada porque somos los que atamos con alambre las cosas. Digo, podemos encontrarle la vuelta a todo y yo creo que investigadores argentinos estudiando cannabis podrían dar mucho de qué hablar. Y además tenemos una ventaja a nivel regional, que es que tenemos laboratorios nacionales, cosa que no pasa en Uruguay, y si ellos quieren producir algún fitomedicamento tendrían que contratar laboratorios privados o mandar su materia verde a otro lado para que les fabriquen aceite y se lo devuelvan. Lo mismo le pasa a Chile, no tiene laboratorios nacionales porque no tiene una política pública de fortalecer el Estado. En ese sentido nosotros tenemos esta gran ventaja que se está desaprovechando justamente porque estamos con un gobierno conservador. Está el caso en Santa Fe del LIF, ¿no? Que está fabricando misoprostol y sé que estuvo también investigando. El el LIF tema. quiso importar, pidió permiso al Ministerio de Seguridad, que por supuesto se mataron de la risa, me imagino yo a Patricia Bullrich leyendo el permiso y riéndose mucho. Pidieron permiso para importar materia verde de Uruguay y poder con eso fabricar o por lo menos empezar a hacer algunos ensayos y no se les permitió. Ahora, con el cambio de gobierno, que hay una renovación dentro de la Cámara en diputados y en el Senado, ¿piensan desde Mamá Cultiva presentar algún que otro proyecto de ley o de enmienda a la ley ya existente? Creo que todos estamos esperando este momento. Hay mucha esperanza en todos nosotros, no solamente Mamá Cultiva, todos los colectivos. Sí, sí. Todos los colectivos oprimidos, perseguidos, estigmatizados. Estamos ahí. El tema que haya ganado un partido progresista está muy vinculado al resurgimiento, a este caldo que se armó de resistencia y al feminismo. Es como estamos todos esperando, bueno, a ver progresistas que hacen. Pero proyectos hay un montón, hay en Cámara, hay ya presentados, tienen estado parlamentario, podríamos mejorarlo 1000 veces, hay que ver hasta dónde quieren llegar, ¿no? Valeria, pensaba recién en lo que decías de las madres, ¿no? Como la estigmatización de la sociedad patriarcal sobre la madre, que eso le permite jugar a ustedes políticamente. O sea, Total. ejemplo de la madre de Plaza de Mayo, digamos, hay ejemplos de esto. Ahora, pensaba, Mamá Cultiva es como la madre cuidando las plantas, ¿no? Ya es el sumum de ese lugar común, ese lugar que se pone desde el poder patriarcal. Pero, ¿qué significa exactamente el cultivo? Háblame de eso, háblame de las plantas, háblame de qué significa que vos puedas tener la posibilidad de tener vos tu propia materia medicinal, cuidarla vos, es como tener tu Gracias, huerto. Pablo. Quería que me hagas esa pregunta.
Mamá Cultiva está formada fue creada en principio por madres y cultivadores. Después se nos fueron sumando profesionales, muchas, mayormente mujeres. Y cuando salió la ley, y esa ley no tenía presupuesto y no pasó nada, es decir, no cambió en nada que haya una ley, Mamá Cultiva quedó como una referencia en cannabis medicinal y nos escribían 200 personas por día a las redes sociales y nunca bajó esa demanda. Es el día de hoy que sigue siendo una demanda muy, muy alta. A donde vamos y hacemos talleres, siempre vienen arriba de 100, 200 personas. Entonces uno dice, ¿y qué hacemos con esto? Si el Estado no está respondiendo y la demanda la tenemos nosotras, bueno, tuvimos que trabajar mucho para adentro, hacer una estructura muy fuerte. Hoy somos más de 30 voluntarios y voluntarias que sostenemos esa demanda, como haciendo cursos de cultivo, cursos de capacitación para profesionales, acompañamiento personalizado a las familias. Es como estamos todos los días en una sede trabajando cuerpo a cuerpo con la necesidad. Y las personas que se acercan a nosotros, o sea, pasamos de este lado del mostrador, pasamos a ser quienes contienen a las que llegan. Esas personas que llegan son en más de un 60% mujeres cuidadoras. Mujeres cuidadoras quiere decir que son mujeres que tienen a cargo el tratamiento o acompañar la enfermedad de alguien. En muchos casos son hijos, pero en muchos otros no. Y de todas maneras somos cuidadoras. La cuidadora es una persona invisible completamente. ¿Vos pensás que a alguien le diagnostican cáncer? Ponele un compañero de laburo, le diagnostican cáncer y los primeros meses todo el mundo le pregunta cómo está cada rato. Ya el segundo año y le preguntan menos de la mitad. El tercero, si le pregunta a alguno, es un montón. Se va al salir del sistema capitalista, al dejar de ser un productor de trabajo, esa persona sale y queda excluida, a nadie le importa, nadie pregunta, queda ahí. Y lo peor es que hay alguien sosteniendo el tratamiento de esa persona que es una cuidadora y es mujer. Esa persona no se le reconoce su trabajo, ni económicamente, ni socialmente, ni siquiera a sus propios familiares. Es una persona que está invisible, oprimida y no eligió estar ahí. Yo no elegí estar donde estoy. Yo tuve que dejar de trabajar, tuve que dejar de estudiar, tuve que dejar mi ocio, tuve que dejar un montón de cosas en función del mandato patriarcal de cuidar a una persona con discapacidad. Y hay una imposición tácita de que, bueno, es lo que tiene que ser. Y bueno, ¿que no lo querés? Claro, ¿qué otra cosa vas a hacer? No, la verdad, es lo que no. tenés que hacer. No, Claro. sí, obviamente uno lo hace con amor, con toda la dignidad que puede, pero y podés hartarte igual. Pero de verdad, y cansarte. mi identidad quedó fundida a la discapacidad de él. Y eso, cuando uno empieza a cultivar, empezás a poder hacer algo que te es propio y con lo que vas a ayudar. No solamente a la persona que estás cuidando, sino que te va a ayudar a vos. En el sentido de que te vas a sentir potente, ¿no? Una identidad. Vos empezás, claro, pero vos empezás a ser una herramienta de producción de algo que hace bien a otras personas. Entonces, yo no cultivo para mi hijo, cultivo para mi hijo, para mi vecina, para mi suegra, para mi vieja, para un montón de gente. Lo que me da el patio de espacio está todo cubierto con plantas para un montón de personas y yo empiezo a tener un rol en la sociedad que es muy distinto al que tenía. Hay una reelaboración de un argumento propio. Y hay un cuestionamiento permanente. ¿Cuál es mi rol en la sociedad? ¿Qué es la salud entonces? ¿Cuál es el rol de los médicos? ¿Qué es la medicina hegemónica? ¿Por qué esa es la única que vale y las otras no valen? ¿Qué pasa con los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos? ¿Por qué donde en el sur, que todavía prevalecen las comunidades indígenas, todo el mundo trabaja con plantas medicinales y nosotros en las ciudades no? ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo se dio? Entonces vos empezás a cuestionarte tantas cosas que empezás a tener una convicción política propia y que te cambia la vida y te hace poderosa. Cuando en Mamá Cultiva decimos que nosotros empoderamos a las cuidadoras, y empoderar a las cuidadoras es lo mejor que podemos hacer porque es cuidar a quienes nos cuidan, estamos diciendo que les estamos dando poder.
¿Qué es el poder que le estamos dando? Le estamos dando un poder frente a un modelo médico que las oprime, frente a un modelo médico que las tiene sumisas, vos tenés que hacer lo que te dice el médico porque si no estás mal. Es más, los diputados cuando íbamos y les contábamos nuestro caso, mirá, mi hijo pasó de esto a esto, bueno, ¿y qué dice el médico? Pero el supuesto saber. Claro, es el que sabe. ¿Qué dice el que sabe? Escúchame, yo vivo con él las 24 horas, te estoy contando lo que pasa y vos estás... Claro, Vale, cuando vos llegaste al Congreso, que dijiste que fuiste porque había una mamá de Villa Gesell en el 2000, ¿vos ya habías probado, ya habías experimentado? Estaba hacía 4 meses usando cannabis con Emiliano y estaba feliz. Es más, estaba ahí justamente porque Emiliano estaba mejor y estaba yendo al colegio todos los días, que hacía mucho tiempo que no pasaba. Así que tenía las tardes o los momentos, esas 4 horas que él estaba en la escuela, podía ir, pude darme el lujo, de tener una vida, lo que te digo, de maquillarme un poco y salir a la vida. Claro. Vale, ¿sabes qué? Te quiero proponer lo siguiente. Se da cuenta que somos periodistas re sagaces, re buenos, y que te hacemos todas esas preguntas que te hiciste antes, ¿viste? Respecto de qué es la medicina tradicional, respondeme eso. Hacé de cuenta que te hicimos todas esas preguntas, que somos re grosos. No, pero me interesa mucho esa reflexión de cómo te llevó a ver, bueno, ¿qué es la medicina? ¿Por qué este producto que le hace tan bien a mi hijo, que tiene un problema, que no puede ir a la escuela, y de repente puede ir a la escuela? ¿Por qué eso no es considerado medicina? ¿Por qué? ¿Y por qué otra cosa, una pastilla que un laboratorio manipula de determinada manera? Sí. Sí. ¿Cómo es posible? ¿A qué llamamos medicina? No sé. Claro, es que la primera cosa, aparte de los diputados que preguntaban qué dice el médico, y a mí se me titilaba acá algo. Cada vez que me preguntaban eso, porque sentía que ninguneaban y que bastardeaban nuestro saber, y era como, pero escúchame, somos un montón. Y además iban pasando los meses y nosotras éramos cada vez más y se nos acercaba cada vez más gente, y ya no era que veíamos los resultados en epilepsia o en autismo, lo veíamos en Parkinson, en cáncer, en enfermedades realmente graves. Yo empecé a pensar que mi hijo no tiene nada, o sea, imagínate. Digamos, cuando uno empieza a cuestionarse, es como que te das cuenta, el origen de la prohibición es, las cosas no están prohibidas de una manera fija, ¿no? En un momento fue legal la esclavitud y después dejó de serlo. En un momento estuvo prohibido el alcohol y después se reguló. Y todas esas cosas que van cambiando a medida que las sociedades evolucionan tienen orígenes políticos, morales, económicos. Y todo eso uno tiene que tenerlo en cuenta. No es que porque está prohibido está mal o porque está permitido está bien, porque justamente las historias de las prohibiciones traslucen este entramado político que hay que estudiarlo, ¿no? Ahí es donde yo dije, bueno, a ver, vamos a estudiar esto. Y empezamos a leer un montón y también cuando hicimos la convocatoria de voluntarios para fortalecer la ONG y poder recibir más gente, cayeron filósofas, antropólogas, comunicadoras, y entre todas, reuniéndonos y estudiando mucho, íbamos como generando estos principios propios que después podemos trasladar a las familias, de decirles, fíjense, piensen ustedes también, ¿por qué los ningunean? ¿Por qué dejamos que nos ninguneen así? ¿Por qué cuando yo fui por primera vez con otro Emiliano, el Emiliano después del cannabis, a la neuróloga, y ella lo saludó, él la saludó, le dijo hola, que nunca la había saludado, y la saludó, ella dijo, bueno, veo que anda bien el tratamiento. Yo le dije, no, está usando cannabis. Bueno, no sabemos si se debe a eso o alguna otra cosa. Y yo decía, ay, ¿por qué? Y la bronca de ponerse en ese lugar de única verdad, ¿no? Como que la única verdad es la que sostiene la medicina tradicional, alopática, colonizada. Sí, y el negocio de los psicofármacos. Que a su vez está subyugada a una industria farmacéutica que es
la que se lleva a los médicos de Congreso a Alemania, ¿entendés? Digamos, el visitador médico tiene más espacio dentro del consultorio que los consultantes. ¿Cuántas veces estás en el consultorio esperando que te atienda el médico y entró el visitador y se quedó media hora que le está vendiendo, parece una agencia de viajes, que le está vendiendo un viaje A? Y poner eso arriba de la mesa y poder hablarlo con las madres, con las cuidadoras, con los pacientes, con las personas que tienen las dolencias, genera algo que nos ha convertido en una comunidad muy importante. Es más, a mí no me gusta, en Mamá Cultiva no nos gusta retener a las personas. A veces nos dicen, ¿ustedes cuántos son? ¿5.000? ¿10.000? No, nosotros recibimos a esta gente, le compartimos todos nuestros saberes, incluso estos principios políticos, y después los soltamos, que sigan su camino. No se quieren ir por lo general, pero es una lucha, porque también es importante que se vayan, porque no es una cuestión de... Porque si no me convierto en el sistema médico que tenemos, ¿no? En generar como... No es un club de amigos, es... Yo comparto con vos todo lo que sé, a su vez me nutro de lo que vos sabés o la experiencia que puedas tener a través del cannabis, y seguimos cada uno con su camino, porque la realidad es que ojalá tuviéramos recursos para generar otras cosas, pero la realidad es que es una ONG que no tiene financiamiento, que no la pasamos bien, estamos corriendo la coneja permanentemente, pagamos de luz 10.000 pesos en la sede, o sea... Es complejo, es mucho más difícil de lo que parece, y tenemos esto como el mandato muy marcado. Viene la gente, bueno, está bien, aprendo a cultivar. Primero no quieren aprender a cultivar porque les parece que somos una sociedad consumista y quieren ir a comprarlo a la farmacia. Y es lógico, está bien, en algún momento va a pasar, pero hasta que pase, el autocultivo es una solución, y lo que ellos no saben, y que nosotros tampoco lo podemos transmitir porque es una experiencia muy personal, es qué ocurre, esto que me preguntó Pablo, qué ocurre durante el cultivo. Vos te transformás, la persona que cultiva se transforma, y esa transformación es muy difícil de explicar en palabras. Te ocurre, digamos, un día te encontrás, es como los chicos cuando germinan el poroto en el colegio, la felicidad que a vos te da ver que salió una plantita de un poroto. Hay que verlo, hay que ir a cuarto grado o segundo, no me acuerdo en qué grado es, y ver la alegría que le produce eso mismo, trasladarlo a una persona de 60 años que tiene Parkinson y que le dijeron que ya no hay más medicación que pueda probar, y de pronto ve brotar una cosita muy hermosa, porque aparte la planta encima es muy hermosa, crece muy rápido, en 4 o 5 meses tenés un plantín, una planta gigante que empieza a dar flores, que tiene un perfume riquísimo, y nunca defrauda. Esto es encima eso. Por ahí no tiene el efecto que vos buscabas, porque Emiliano no le frenó las convulsiones, digamos, él sigue con medicación alopática, pero tiene un montón de otros efectos que no te imaginaste ni en tus mejores sueños, que es dormir mejor, estar de mejor humor, la sonrisa. No hay medicación alopática en el mercado que te genere sonreír. Y esta es una planta que es lo primero que te da, la sonrisa. Entonces, una madre o una esposa, me acuerdo siempre de una de las primeras socias que tuvo Mamá Cultiva, era una mujer que había conocido a su marido bailando tango, y el marido estaba con Parkinson y no podía bailar más. Cuando el marido, después de usar aceite, volvió a bailar, y no usa aceite, usa flores, volvió a bailar, la felicidad que ella tenía de haber sido ella la instrumentadora de ese bienestar es inexplicable. Es algo que es muy poderoso y que no se puede transmitir en palabras. Viste que se hace como hay una línea divisoria del tema del cannabis. Ya, borrémosla en este instante. Claro, borrémosla en este instante. Borrémosla. Borrémosla porque nadie habla de uso recreativo de alcohol y de uso terapéutico. Entonces, para mí eso es una trampa del prohibicionismo. Lo entiendo de esa manera, como... No porque hay gente que lo usa mal. Mira, hay gente que usa mal la pornografía, hay gente que usa mal Internet también, digamos. Hay gente que se enamora y se vuelve psicótica y yo no tengo la culpa. O sea,
no por eso vamos a prohibir enamorarse ni usar internet. No es por ahí. Es una trampa. Me parece que la marihuana es una planta, el cannabis es una planta con propiedades terapéuticas, está en la tierra para generar salud a las comunidades y después cada uno sabe el uso que hace de eso. Digamos. Uno se puede sobredosificar para matarse de la risa o se puede sobredosificar para dormir 12 horas de corrido, y yo no me puedo meter en la vida privada de las personas. Cada uno con eso sabe lo que hace. Me parece que somos una sociedad adulta y que nos merecemos ser tratados como tales, ¿no? Este papá que te dice lo que podés hacer y lo que no, y si no lo haces te pego, te persigo y te estigmatizo, ya estamos demasiado grandes para eso. ¿Es muy difícil hacer aceite? Nah. Enseñan en Mamá Cultiva a hacer... Es como hacer el limoncello. Igualmente sí, es muy fácil, y igual yo no soy tan fan del aceite como de las flores, porque la realidad es que nosotras hablábamos de aceite un poco también estratégicamente, pero las formas de administración son muy variadas. Muchas veces no hace falta llegar al aceite, para dolores articulares, para problemas de piel, incluso para cefaleas, las cremas funcionan mejor que el aceite y no tienes efectos no deseados. Yo les llamo efectos no deseados o no buscados y no efectos adversos, porque tengo un hijo que tuvo efectos adversos de la medicación, y los efectos adversos eran que se le caiga el pelo, que le salgan llagas en la boca, que tenga problemas hepáticos, que se le suba el amonio en sangre, que tuvo cosas tan graves que me parece que sequedad bucal no es un efecto adverso. Sí, un poco de taquicardia. Digo, una persona que babea porque la medicación, con la medicación alopática pierde el registro de su saliva, que tenga sequedad bucal, por ahí es deseado. En mí es adverso y en esa persona es deseado. O sea, hago esta salvedad porque me parece importante. Pero la realidad es que tenés aceites, tinturas, cremas, las flores vaporizadas. Las flores vaporizadas es una gran ventaja porque es un efecto inmediato, como el fumado, es un efecto que en 10 minutos hay un efecto. Dura menos que el aceite porque dura 2 horas como mucho, pero para quienes tienen enfermedades que tienen aura o que saben, que sienten que viene la crisis, tener un vaporizador a mano los salva, funciona como rescate. Entonces, y el aceite no, porque el aceite tarda como 1 hora en empezar su efecto y va subiendo lento y después va bajando, dura un montón porque dura más de 4 horas. Pero también tarda en llegar el efecto. Y si vos tenés una urgencia, algo que está ocurriendo en este momento, es mejor tener un vapo a mano. Entonces, también empezar a hablar de eso, de sacar el aceite un poco de la escena y empezar a traer todas las formas de administración, porque además, por ser el aceite la vedette, hay mucha gente mala vendiendo cosas que dicen que es aceite de cannabis y no es, y eso no está bueno. Y yo siempre le digo a la gente, si no tenés la posibilidad de cultivar y necesitas el aceite, no compres aceite, compra flores si vas a comprar algo, o buscá de hacerte de flores y preparalo vos, que es más seguro que alguien te diga yo tengo el mejor aceite, no sabes. Vale, para cerrar, sabes que este programa se llama Es la Política, y siempre en el final hacemos la misma pregunta, así que te preguntamos, ¿qué es para vos la política? Es la vida, es todo. La política es la herramienta de transformación por excelencia. Es lo que nos permitió llegar al Congreso, es lo que hacemos todos los días, adentro y afuera de casa, y cultivar es el hecho político más hermoso que hice en mi vida y que voy a sostener hasta el último día. Gracias. No, gracias a ustedes. Vale. Aprendimos un montón, y lo que tenemos para seguir aprendiendo. Sí, absolutamente. Nos encontramos la semana próxima. Dale. Esto es la política. Es la política, estúpido. Es la política, estúpido.
la política.